Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La confusión causa preocupación. Conozca los hechos sobre sus preocupaciones y resuelva el problema. ¿Cómo se sentiría si alguien le dijera el domingo por la noche que, el lunes por la mañana, lo arrojarían a una cámara de tortura? ¿Te preocuparías? Probablemente. Pero habría una manera de lidiar con esas preocupaciones. La confusión es la principal causa de preocupación, dijo Herbert E. Hawkes, decano de la Universidad de Columbia. Según él, pocas personas se molestan en analizar los hechos de su situación cuando están preocupadas. Propuso que se pueden resolver todo tipo de preocupaciones mediante la aplicación de un análisis simple de 3 pasos. Eso es precisamente lo que hizo Galen Litchfield, en 1942 cuando, atrapado en la Shanghái ocupada por los japoneses, recibió la noticia de que un almirante japonés había descubierto los bienes que había ocultado a los japoneses. Su castigo consistía en ser arrojado a la tristemente célebre cámara de tortura de la policía secreta japonesa. El lunes. Litchfield escuchó las noticias el domingo y se preguntó qué hacer. Su solución fue seguir estos 3 pasos. Primero, explica por qué estás preocupado. Litchfield cogió una máquina de escribir y escribió lo que le preocupaba, que lo torturaran hasta morir por la mañana. En segundo lugar, analice esos hechos. Litchfield escribió, ¿qué puedo hacer al respecto? Y debajo enumeraba sus diversas opciones, como huir, dar explicaciones o actuar como si nada hubiera pasado. En tercer lugar, tome una decisión sobre qué hacer y hágalo. Litchfield decidió que su única opción era ir a trabajar como si nada hubiera pasado. Al parecer, el almirante japonés se había calmado, pues se limitó a mirar a Litchfield con el ceño fruncido. Como puede ver, analizar cuidadosamente sus preocupaciones puede incluso salvarle la vida a veces. Aprenda a relajarse y descansar antes de cansarse. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que después de un día duro y agotador, eres más propenso a estar más triste que a la hora de comer? La mayoría de la gente asumiría que todo el trabajo intelectual de la oficina los ha desgastado. Pero esas personas estarían equivocadas. El trabajo mental por sí solo no puede hacer que uno se canse. Los científicos han descubierto que, incluso después de 12 horas, el trabajo mental por sí solo no cansa el cerebro. Entonces, ¿qué hay detrás de este agotamiento? Los psiquiatras están de acuerdo en que las emociones son la causa más común de fatiga. No emociones positivas, como la alegría y la satisfacción, sino negativas, como los sentimientos de aburrimiento, ansiedad y no ser apreciado. Pero los psiquiatras también han descubierto que funciona al revés. La fatiga produce más preocupaciones y emociones negativas. Debe quedar claro, por lo tanto, que debe descansar y relajarse regularmente antes de sentirse cansado. De lo contrario, las preocupaciones y la fatiga se acumularán una encima de la otra. Es imposible preocuparse cuando está relajado, y el descanso regular le ayuda a mantener su capacidad de trabajar de manera eficaz. Pensemos en Frederick Taylor, que trabajaba en Bethlehem Steel, donde su objetivo era aumentar la velocidad a la que los trabajadores podían cargar acero en los vagones de carga. ¿Qué crees que hizo para lograr este objetivo? De manera un tanto contradictoria, le indicó al trabajador con el que estaba experimentando que descansara más que los demás trabajadores, de hecho, 36 minutos de cada hora. ¿El resultado? El trabajador en cuestión podía cargar casi 4 veces más acero que sus colegas, quienes no conservaban sus fuerzas descansando de manera tan organizada, sino que solo lo hacían cuando estaban cansados. La lección de los psiquiatras y del Sr. Taylor no podría ser más sencilla: descansa y relájate antes de cansarte y tus preocupaciones disminuirán considerablemente. Disfruta de tu trabajo y elimina el estrés organizándote. Hay pocas fuentes mayores de miseria en la vida que tener que trabajar, día tras día, en un trabajo que desprecias. Tener éxito en tu trabajo depende de que pases un buen rato mientras trabajas. Thomas Edison, quien trabajó 18 horas al día para transformar la América industrial, dijo la famosa frase: «Nunca trabajé un día en mi vida. Todo fue divertido».
Tendría sentido entonces que no eligieras un trabajo que odias o que simplemente no te gusta hacer. Si, por ejemplo, tus padres te están obligando a dedicarte al negocio familiar, algo que no te interesa, no cabe duda de que debes considerar sus consejos detenidamente. Lo más probable es que tengan mucha más experiencia que tú, pero eres tú, en última instancia, quien debe decidir qué tipo de trabajo te hará feliz. El padre de Phil Johnson era dueño de una lavandería automática, y tenía la esperanza de que su hijo trabajara en el negocio y eventualmente se hiciera cargo de ella. Pero Phil no estaba interesado y, en cambio, eligió trabajar como mecánico. Si bien su padre se sorprendió con la decisión, el propio Phil estaba contento, ya que comenzó a trabajar con máquinas, lo que lo fascinó. Este mismo interés lo impulsaría más tarde a la presidencia de la compañía Boeing. Pero supongamos que ya tiene un trabajo, ¿cómo puede hacerlo más agradable y sin preocupaciones? Una forma es mantenerse organizado, un escritorio lleno de correos y notas sin respuesta seguramente generará preocupaciones. Tomemos, por ejemplo, la historia de un ejecutivo de negocios de Chicago que estaba tan nervioso y preocupado que buscó la ayuda de un médico. Durante la consulta, se dio cuenta de que cada vez que alguien interrumpía al médico por un asunto menor, como pedirle consejo sobre un tema trivial, el médico, en lugar de posponerlo, lo solucionaba de inmediato. Intrigado, el ejecutivo comenzó a hacer lo mismo, y en 6 semanas estaba bien. Una vez que haya decidido cómo abordar sus preocupaciones, tome medidas y nunca mire hacia atrás. ¿Alguna vez has tomado una decisión en la vida solo para luego cuestionarla constantemente? Esta tendencia es muy común en las personas, constantemente nos preguntamos si hicimos lo correcto, y si aún habrá tiempo de tomar otro camino. Si bien esta tendencia es común, también puede ser muy perjudicial cuando intentas encontrar formas de abordar tus preocupaciones. Cuando intentas decidir cómo resolver un problema preocupante, por supuesto, debes empezar por analizar los hechos. Sin embargo, una vez que se haya completado este análisis y haya elegido un curso de acción, no debe volver a la fase de análisis. Recuerda, ya has tomado una decisión, así que actúa con decisión y descarta toda tu ansiedad al respecto. No te detengas ni un momento a dudar, a reconsiderarlo o a volver sobre tus pasos. Incluso la más mínima duda puede provocar una reacción en cadena de dudas, desentrañando todos los análisis y el trabajo que ya has realizado para abordar tus preocupaciones. Una vez que haya elegido un curso de acción, sígalo y nunca vacile. De lo contrario, se encontrará de nuevo en el punto de partida. Vive hoy, mantén alejadas de tu cabeza las preocupaciones de ayer y de mañana. ¿Alguna vez ha pasado una noche dando vueltas y vueltas, reflexionando sobre algo que ocurrió en el pasado o que podría suceder en el futuro? Si es así, no estás solo, la mayoría de las personas lo han hecho. Pero, ¿con qué fin? Preocuparse por el pasado o el futuro no tiene sentido. El escritor Stephen Leacock describió acertadamente este absurdo al describir a un niño que habla de cuando sea un niño grande. Luego, cuando el niño sea un niño grande, dice, cuando sea grande. De adulto dice, cuando esté casado. Y como hombre casado, piensa, cuando pueda retirarme. Pero cuando se haya retirado y recuerde lo lejos que ha recorrido, sentirá un viento frío y se dará cuenta de que se lo ha perdido todo, y que ya es demasiado tarde. Por lo tanto, para evitar un destino tan triste, debes vivir solo en el presente. Por mucho que un barco tenga diferentes compartimentos estancos, se necesitan compartimentos herméticos, una forma de limitar la atención al presente, y protegerse de las inútiles reflexiones sobre el pasado o de las especulaciones sobre el futuro. La regla es simple, cualquier cosa que haya ocurrido en el pasado o va a ocurrir en el futuro no debe entrometerse en el presente. Por supuesto, aún puedes y debes planificar y prepararte para el futuro, pero a menudo no sirve de mucho preocuparse por ello. El mejor tipo de preparación para el futuro es hacer lo mejor que puedas, en tu vida y en tu trabajo, en el momento presente. Un ejemplo de alguien que se benefició de este consejo es una viuda que estuvo a punto de suicidarse debido al dolor y la soledad. Un día, mientras leía un artículo, se topó con la cita,
cada día es una nueva vida para un hombre sabio. Inspirada por estas palabras, la viuda se las repitió cada mañana a partir de entonces, y finalmente encontró el éxito y la felicidad en su vida. El ayer está muerto y el mañana no ha nacido, así que no te preocupes por ellos. En su lugar, concéntrese solo en lo que puede hacer hoy. Siempre que tengas problemas, acepta el peor de los casos e intenta mejorar a partir de ahí. Cuando a un hombre llamado Earl P. Haney le dijeron que tenía úlceras duodenales, el panorama era sombrío. Los médicos le dijeron que debía descansar y vigilar lo que comía, pero no obstante que probablemente moriría muy pronto. En respuesta, Haney hizo algo espectacular, abrazó su destino. Esta sencilla idea es la base de un enfoque mágico de 3 pasos para dejar de preocuparse. Si algo te preocupa, primero pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar? Defina el peor de los casos. ¿Podrías perder tu trabajo? ¿Ser encarcelado? ¿Que te maten? Para Haney, pensó que lo único que le esperaba era una muerte lenta y prolongada. A continuación, acepte el peor de los casos. Supongamos por un momento que lo peor es lo que va a pasar. Lo más probable es que el peor de los casos no sea tan malo, y es concebible que incluso puedas recuperarte de él. Si, por ejemplo, pierdes tu trabajo, siempre puedes encontrar otro. Una vez que acepte el peor de los casos, es probable que se sienta mucho más tranquilo. Para Haney, por supuesto, su peor escenario era horrible. Pero lo aceptó y se preparó para ello, incluso compró un ataúd para que su cuerpo pudiera ser enviado a esta parcela familiar en Nebraska. Por último, dedique sus esfuerzos a mejorar el peor de los casos. Haney decidió que si iba a morir de todos modos, también podría aprovecharlo al máximo. Ante las objeciones de los médicos, decidió viajar por todo el mundo, con su ataúd a cuestas. Bebía cócteles y comía comida autóctona extraña, soportó monzones y tifones, cantó canciones e hizo amigos. Cuando regresó a su casa, se había olvidado por completo de la úlcera, y rápidamente vendió el ataúd a la funeraria. No ha estado enfermo ni un día desde entonces. No gastes energía en situaciones desesperadas o en rencores, fíjate un límite después del cual dejes de preocuparte por ellas. La mayoría de las personas tienen la desafortunada capacidad de preocuparse y estresarse sin cesar por cualquier experiencia negativa que encuentren, cuando, de hecho, sería mejor simplemente alejarse de ellas. Preocuparse no tiene sentido, al ceder a ello permitimos que las desgracias impongan un terrible costo a nuestra felicidad. Entonces, ¿cómo podemos evitar preocuparnos por las desgracias? Una solución sorprendente reside en una estrategia muy conocida enseñada por un famoso operador bursátil, la orden de stop loss. Una orden de stop loss significa que las acciones se compran a un precio determinado y, a continuación, se observa la evolución de sus precios. Si las cosas van mal y el precio de las acciones llega a cierto punto, digamos un 10% por debajo del precio por el que se compraron, se venden inmediatamente. Esto evita que la pérdida siga aumentando, de ahí el nombre. Una persona que probablemente se habría beneficiado de aplicar una orden de límite de pérdidas a su vida fue el gigante literario ruso Leo Tolstoy. Tolstoy vivió en un matrimonio horrible, en el que ambas partes se echaron la culpa únicamente la una a la otra durante 50 años. ¿Por qué no dijo simplemente, ya basta? ¿Y detener las pérdidas en las que estaba incurriendo al languidecer en este matrimonio? La orden de stop loss también se puede aplicar a los rencores. Simplemente no es sensato gastar tu tiempo y energía en resentir a alguien personalmente. Abraham Lincoln, por ejemplo, dijo que nunca sintió que las peleas sacaran beneficio alguno, e inmediatamente perdonó a quienes lo atacaban una vez que se detenían. Así que, de ahora en adelante, pon un límite de pérdidas a las cosas que te causan estrés y dolor. Sé más feliz concentrándote en los aspectos positivos de la vida y actuando de manera feliz. La mayoría de las personas dirían que sus emociones influyen en su forma de pensar y actuar. Pero, de hecho, como dijo el psicólogo William James, van de la mano.
Esto significa que, aunque no podemos influir directamente en cómo nos sentimos, podemos influir indirectamente a través de cómo pensamos y actuamos. Una forma de sentirse más feliz es actuar de manera más feliz. Si te sientes triste o deprimido, esboza una gran sonrisa en tu rostro y silba una melodía alegre. Te resultará imposible estar triste cuando actúas de manera alegre. Pero no es necesario que actúes de forma exteriormente feliz. Una forma alternativa, y complementaria, de sentirte más feliz es simplemente tener pensamientos más felices. El gran filósofo que gobernó el Imperio Romano, Marco Aurelio, lo resumió acertadamente: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si tiene pensamientos felices, es probable que se sienta más feliz. Por lo tanto, no reflexiones sobre las cuestiones negativas, concéntrate solo en lo positivo. Pensemos en la mujer que tuvo que mudarse al desierto de Mojave porque allí estaba el campo de entrenamiento militar de su esposo. Al principio lo odiaba, hacía un calor insoportable, solo había mexicanos e indios que no hablaban inglés y todo tenía arena. Pero luego su padre le dijo que se concentrara en lo positivo, y así lo hizo. Empezó a amar el desierto, los árboles de Josué, las puestas de sol, los nativos. La próxima vez que se sienta triste, trate de pensar y actuar de manera feliz, es posible que tenga éxito. E incluso si no, al menos enfocarás tus pensamientos lejos de lo negativo. No esperes gratitud, da por el placer de dar. Piensa en la última vez que le hiciste un favor a alguien. ¿Estaban agradecidos? Si no, ¿se sintió un poco ofendido y frustrado? Cuando realizamos actos de bondad, a menudo lo hacemos con la expectativa de gratitud. Pero albergar esas expectativas probablemente lo decepcionará. La gente tiende a ser irreflexiva e ingrata, es simplemente la naturaleza humana y eso no se puede cambiar. Una persona que lo sabía bien era el emperador romano Marco Aurelio, quien escribió en su diario que algún día conocería a personas egoístas e ingratas. Pero no me sorprendería ni me molestaría, porque no podría imaginarme un mundo sin esas personas. Otra persona muy consciente del egoísmo innato de las personas fue el abogado Samuel Leibowitz. A lo largo de su carrera, Leibowitz evitó que 78 personas se pasaran a la silla eléctrica. ¿Adivina cuántos le dieron las gracias? Ninguna. Así que deja de esperar gratitud cuando eres amable con alguien. En vez de eso, disfruta del acto tú mismo. Esto te hará más feliz y te dará placer, incluso si el otro no aprecia el acto. Por último, recuerda que la gratitud debe cultivarse. Esto significa que si sus hijos son ingratos, es su culpa. Debes enseñarles a estar agradecidos por las cosas que reciben. No envidies ni imites a los demás, sé tú mismo. Enhorabuena, eres único. No hay nadie como tú, ni lo habrá nunca en esta tierra. Tus genes son completamente únicos. Incluso si alguien tuviera los mismos padres que usted, la probabilidad de que nazca alguien idéntico a usted es de 1 en 300,000 millones. A pesar de este hecho sorprendente, muchos de nosotros anhelamos ser otra persona. Por alguna razón estamos convencidos de que la hierba es más verde al otro lado de la cerca. Pero vivir tu vida así no tiene sentido. Es mucho mejor aceptar tu singularidad y sentirte cómodo con quien eres. De hecho, querer ser otra persona conlleva un gran riesgo. Si no te aceptas a ti mismo ni aceptas tu singularidad, podrías desencadenar muchos problemas psicológicos. Nadie es tan miserable como alguien que anhela ser otra persona. Es probable que ese anhelo no solo conduzca a la miseria, sino que también es una enorme pérdida de potencial. Según el psicólogo William James, las personas que no se han encontrado utilizan solo el 10% de su potencial. Tiene sentido entonces que no desperdiciemos ni un solo átomo de ese potencial intentando ser otra persona. Una persona que aprendió esta valiosa lección fue Edith Olred. Debido a los traumas de su infancia, Olred estaba muy nerviosa e insegura de sí misma,
sentimientos que se vieron agravados por el hecho de que la familia de su esposo tenía una gran confianza en sí misma. En comparación con ellos, se sentía un fracaso. Con el paso del tiempo, Allred comenzó a pensar en el suicidio. ¿Qué la salvó? Un día, su suegra reveló, de pasada, que había enseñado a sus hijos que siempre deben ser ellos mismos, pase lo que pase. Inspirada, Allred comenzó a pensar en quién era, no en cómo podría intentar ser como los demás. Ahora está más feliz y con más confianza de lo que nunca creyó posible. La gente critica a quienes envidian, piensa que las críticas en tu contra son cumplidos disfrazados. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los políticos y las celebridades parecen atraer críticas públicas tan viles? La razón es muy simple, las personas sienten una satisfacción vulgar al derribar a quienes tienen más éxito que ellos. ¿Por qué? Menospreciar a los que envidiamos es una tendencia humana básica. Lo hacemos porque nos hace sentir más importantes en comparación. Un ejemplo extremo de esta tendencia es una carta cáustica que el autor recibió de una mujer amargada y rencorosa. El objetivo de su vitriolo. Nada menos que William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, a quien denunció como estafador y malversador de fondos. Evidentemente, obtuvo cierto placer al intentar difamar a una figura tan aclamada públicamente. Como las personas son tan propensas a criticar a quienes admiran y envidian, no debes tomar esas críticas como un insulto sino como un cumplido. ¿Cómo? Dice el refrán, nadie patea a un perro muerto. En otras palabras, si te critican, a menudo significa que estás logrando algo digno de mención. De hecho, si continúa con esta línea de razonamiento, puede concluir que cuanto más se le critica, más influyente e importante será la persona que probablemente sea. Así que la próxima vez que te critiquen, no dejes que eso te desanime. Tómelo como un cumplido.